Fue hace tan solo unas pocas semanas que las pacas de heno empezaron a distanciarse lentamente de mi casa. Todas las mañanas al levantarme, comprobaba cómo cada una se había desplazado algunas decenas de metros de su lugar original. Supuse que se trataba de una broma de gente que no tenía nada mejor que hacer, de modo que lo dejé pasar. Unos días después, las pacas estaban más cerca de los límites de la granja. Para entonces, me había hartado del juego y opté por llevarlas de vuelta a su sitio. Tardé una larga hora en colocarlas cerca de la casa y para cuando había acabado, me sentía capaz de romperle el pescuezo a cualquier chico tonto que tratase de fastidiarme. A la mañana siguiente me encontré con una escena terrible. Todos mis caballos habían sido decapitados. Me desperté por el olor de la sangre. Cada uno estaba inmóvil en un extremo de su caballeriza, sin rastro alguno de las cabezas. Tardé todo un día en limpiar aquel desastre y enterrar los cuerpos. No fue sino hasta que hube terminado que me di cuenta de que todas las pacas de heno estaban de nuevo donde las habían arrastrado el día anterior, dispersas por todos los campos. Ahí las dejé esta vez. Esa noche me quedé a vigilar en el porche, con la escopeta a la mano y con un termo lleno de café. Me quedé allí por horas, observando el campo para ver si descubría quién estaba moviendo mis pacas. Finalmente, el sueño comenzaba a ganarme, y me habría quedado dormido, de no ser porque se escuchó un ruido seguido del crujir de los árboles en el bosque aledaño. Me puse de pie, mi corazón latía acelerado por la emoción. Por fin iba a capturar al hijo de perra. Apunté con el arma, esperando paciente a quien fuese que estuviera acercándose. Únicamente, cuando la criatura se aproximó lo bastante para apreciar su silueta en medio de la oscuridad, me quedé paralizado, sin saber cómo actuar. La cosa que venía de los bosques y acechaba mis campos, que no sabía que estaba allí. Le seguí a través del campo, igual que un ladrón sigiloso. Habría podido descubrir aquella cosa como algo frágil, si no fuera porque todavía encorvada. Debía tener por lo menos 3 metros de altura. Sus brazos y piernas extremadamente delgados y la apariencia esquelética y hundida de su abdomen me hicieron pensar en un animal hambriento. Sin embargo, y de modo insólito, esta criatura era muy fuerte. Vi cómo alzaba una paca en cada brazo y la volvía a bajar metros más adelante, con sumo cuidado, y cubriendo una distancia considerable en solo 2 pasos. Movía las pacas con extrema precaución, y cada determinado periodo de minutos alzaba mirada para comprobar la posición de las demás. Antes de marcharse miró a la casa. Sentí sus ojos en mí desde las sombras, aunque si realmente me notó o no, es algo que no puedo precisar. Se dio la vuelta en silencio para volver por donde había venido, desvaneciéndose en las entrañas del bosque. Tardé 1 hora en reunir valor para moverme de mi sitio. Entré en casa un rato después, pero no pude dormir esa noche. Y fue solo hasta que amaneció que me atreví a salir al porche y fui hacia los campos. Las pacas de heno seguían donde las había colocado, y algo curioso, no las alejó tanto como había hecho en días anteriores. Entre los campos formaban una figura invisible, y al observarlos, me percaté de que dibujaban algo así como una línea. De hecho, caminando alrededor de la casa, me di cuenta de que lo que formaban era un círculo, y yo estaba en el centro. Había pensado que las movieron al azar al principio, pero ahora estaba claro que marcaban una especie de límite. La criatura quería darme un mensaje. No pude conciliar el sueño esa noche,
y si conseguí hacerlo, fue únicamente porque me sentía agotado. Por la mañana las pacas seguían en su lugar. De hecho, no se movieron lo que restaba de la semana. Al fin estaban donde la criatura quería. Me volví loco intentando darle significado, porque esa cosa se esforzaría tanto moviendo mis pacas y me amenazaría de forma tan violenta si trataba de intervenir. Eso era asesinar a mis caballos, una amenaza, una muy inteligente en realidad. Sabía que tendría miedo y que comprendería las implicaciones. Una mañana, sentí emoción al escuchar ruido de un auto que conducía por el camino hacia la granja. Planeaba marcharme de ahí desde que vi a la criatura, pero pensaba que podría ser algo arriesgado hacerlo a pie y que la criatura me decapitaría como los caballos. Si lograba subir al auto de quien fuera que viniera por el camino, tal vez podría lograrlo antes de que se diera cuenta. No sabía quién era, ni me importaba. En el instante en que se detuviera, correría al asiento del pasajero y les diría que nos largáramos de allí. Pero no tuve oportunidad. El coche avanzó lentamente por el sendero, agitándose ante la dificultad del terreno. Rogué en silencio que se diera prisa, y al pasar entre dos pacas que custodiaban los dos lados del camino, escuché un agudo sonido saliendo del bosque. La criatura surgió entre los árboles, galopando sobre sus 4 patas esqueléticas hacia el carro. Llegó a él en segundos y lo golpeó como haría un enorme felino. Lo alzó y lo destrozó. Destrozó el vehículo con suma facilidad y el conductor, quien fuera que haya sido, gritó. Podía escuchar su agonía a pesar del metal y los cristales destruyéndose. Solo paró cuando la cosa lo encerró en su zarpa y lo destrozó. Lo arrojó lejos y se incorporó, permitiendo que lo observara bien. A la luz del día, vi lo inhumano que había en su forma. Estaba formado por algo vivo y abominable, unido en una aberrante simulación de la figura humana. Cualquier cosa con la que lo hubiesen hecho estaba tan dura y pulida que, de no ser por el modo en que se movía, habría creído que se trataba de granito. La criatura retrocedió hacia los árboles, dejándome anonadado. Mi mirada todavía estaba fija en el auto. Su motor aún chisporroteaba en medio de las 2 pacas del sendero. Entonces lo comprendí. El mensaje era obvio. Era prisionero de esta cosa y estaba prohibido tener visitas. Nada podía cruzar los límites que se habían marcado. Estaba cautivo ahí, por la cosa que acechaba los campos, y no exigía nada más que yo no pudiera salir nunca. A pesar de todo, no estoy seguro de poder soportar ser la carnada de esta criatura, o su mascota. No he dejado de pensarlo estos días, desde que lo vi destrozar el cuerpo de ese hombre. Si fuera más allá de las pacas, tal vez correría la misma suerte. Aplastaría mi cabeza antes de que siquiera pudiera protegerme a mí mismo. Después, iría en busca de una nueva mascota, probablemente una que tuviera el valor de saber lo que estaba afuera, vigilándolo día y noche, con sus brillantes ojos de insecto. Es algo en lo que he reflexionado bastante durante los últimos días. Tal vez trate de escapar. Ya van más de 2 horas en las cuales solo he estado aquí, acostado inmóvil. Acaban de dar las 5:35 de la mañana y no puedo hacer nada. Te digo que es lo peor. Me encuentro en la misma habitación que mis padres. Ellos no me quitan los ojos de encima. Todo lo que puedo hacer es limitarme a no llorar ni gritar. Sus miradas están fijas en mí y tienen los labios abiertos. El aire está impregnado con el aroma de la sangre y yo no puedo moverme del miedo. Sucede que, en el instante en el que dé el más mínimo indicio de que no duermo, voy a estar totalmente jodido. Moriré y no habrá nadie que pueda salvarme. He tratado de pensar en alguna forma de escapar,
pero la única posibilidad sería correr tan rápido como pueda, salir de la casa y gritar para que alguien me ayude, confiando en que mis vecinos me escuchen. Demasiado riesgo, pero si permanezco aquí voy a morir de todos modos. Solo espero que despierte y contemple su obra maestra. Seguro te preguntas de qué estoy hablando. Voy a explicarte lo que me ocurrió esta madrugada. Hace unas 3 horas, cuando oí gritos que provenían del otro lado de mi casa, salí de mi habitación para ver qué pasaba, cuando sentí unas ansias repentinas de orinar. En lugar de seguir mis instintos e investigar, pasé al baño primero. Ahora sé que mi estupidez me habría matado, pero eché un vistazo desde la puerta del baño, justo cuando terminé con mis necesidades. La sangre inundaba el suelo. Asustado, corrí a mi habitación para meterme debajo de las sábanas. Intenté dormir de nuevo, como si todo aquello no fuera más que un sueño lúcido o algo por el estilo. Escuché que la puerta del baño se abría. Como el chico miedoso que soy, atiné a mirar desde mi cama lo que sucedía. Noté que algo arrastraba los cuerpos de mis padres, muertos. Algo que no era humano, semejante a un cavernícola. No tenía pelo y al parecer tampoco tenía ojos. Andaba encorvado a causa de una gran joroba. Es decir, era más astuto que cualquier animal común y era consciente de las cosas que hacía. Acostó a mi padre en un lado de la cama, mirándome. Después sentó a mi madre en una silla, al otro lado de la cama, acomodándole la cabeza para que me mirara también. Empapó las garras en su sangre y las llevó hacia la pared, dibujando una especie de símbolo, como una firma macabra, marcando lo que para él debía ser su obra maestra. Y para finalizar escribió algo que, en la oscuridad, no pude leer. Entonces se metió bajo mi cama, listo para abalanzarse sobre mí en cuanto me despertara. No he logrado leer el mensaje desde entonces. Sin embargo, la luz del sol empieza a iluminar el dormitorio. Tengo el presentimiento de que no debería leerlo, mas no puedo resistir el impulso. Son 4 palabras solamente. Sé que estás despierto. He contado esto a varias personas. Ninguna me ha creído. Me han dicho que estoy loco, que debo de ir a un psiquiatra. Pero una vez más debo de contar esta historia. Me llamo Jack. Antes creía que las historias de terror eran algo demasiado absurdo, irrelevante, sin importancia y también aburrido. Eso lo pensaba hasta que conocí a aquella criatura, esa que me atormentaba por las noches, la que temía que realmente existiera, que no solo fuera mi imaginación. Esa noche, podría decir que conocí a mi peor pesadilla. Fue un lunes, más o menos a las 7 de la noche, como un día cualquiera, solo que no sabía lo que me esperaba. Estaba demasiado cansado, así que me fui a dormir. Todo estaba en silencio, apenas si se escuchaban autos, lo cual me extrañaba, ya que a esas horas había demasiada gente saliendo del trabajo. Pero bueno, estaba durmiendo como de costumbre hasta que algo me despertó. Escuché un ruido que provenía de mi cocina. Fui a verificar, ya que yo vivía solo, y para mi sorpresa, no encontré nada. Al principio no le di importancia, ya que pensaba que solo era un ruido, así que me volví a acostar. Después escuché que alguien estaba tocando la puerta de madera de una casa muy violentamente. Ese ruido se escuchaba a lo lejos y se comenzaba a acercar. Descubrí que el ruido venía debajo de mi cama. Quité el colchón y descubrí algo
que a la fecha no quisiera recordar. Era un cadáver en putrefacción, junto con una nota que decía: si encuentras esto, escapa inmediatamente, él está cerca. Al principio pensé que solo se trataba de una broma pesada, pero al poco rato sentí que algo me golpeó. Caí inconsciente y desperté en un lugar desconocido. Estaba fuera de mi casa y por alguna extraña razón podía verme a mí mismo durmiendo y saber que lo que me golpeó no era algo humano. Era una especie de demonio que me dijo: tú ya estás muerto y si lees esto, voy por ti.